Nos vamos a resolver el siguiente problema, que es un diseño factorial 2 a la 2, que se lee de la siguiente forma. Se analiza un experimento factorial 2 a la 2 en el Centro de Consultoría de Estadística de Virginia Tech. El cliente es miembro del Department of Housing, Interior Design and Resource Management y le interesa comparar hornos de arranque en frío y de precalentamiento en términos de la energía total que se entrega al producto. Además, comparar las condiciones de convección con el modo regular. Se hicieron 4 corridas experimentales en cada una de las 4 combinaciones de los factores y se presentan los datos experimentales que vemos ahí. Hay que hacer un análisis de varianza para estudiar la interacción y los efectos principales y redactar las conclusiones a partir, pues, de la tabla de análisis de varianza. Entonces, pues bueno, para resolver este problema, como lo hemos hecho de manera tradicional, pues primero pues vamos a identificar los factores, vamos a identificar la variable de respuesta. Obviamente aquí pues hay que identificar el diseño y pues vamos a decir que es experimental y pues vamos a comenzar pues diciendo que se tiene un diseño 2 a la 2, 2 al cuadrado, ¿sí? 2 a la 2. Donde, pues bueno, a pesar de que el enunciado del problema no lo decía, pues hay que remarcarlo nosotros ahí directamente, ¿sí? Vamos a tener que definir factor A, factor B y variable de respuesta. Nos interesa conocer el efecto que se tiene el tipo de horno, ¿verdad? Si el horno es un arranque en frío o bien es o tiene precalentamiento. Nos interesa ver la manera en la que opera el horno, ya sea de manera regular o bien que haya una convección. Sí, esto pues está directamente relacionado con procesos de transferencia de calor, que pues ustedes más adelante estudiarán esto. Pues ahorita nos quedamos pues con los conceptos aquí básicos, ¿sí? De manera simple, pues vamos a seleccionar nosotros como factor A el que tenemos aquí, o sea, el que tenemos en las filas. Puede ser lo contrario, o sea, a final de cuentas, pues nosotros lo vamos a definir. Entonces, en este caso, vamos a decir que el factor A es el modo de operación del horno, ¿sí? De convección o regular. Entonces decimos que es modo de operación, el factor A, ¿sí? Con 2 niveles y definimos los niveles. Vamos a decir que el nivel alto, o bueno, empezamos con el nivel bajo, que sería modo de convección. Y el nivel alto, que sería el modo regular. Cualquier forma, puede ser al revés. Nosotros pues lo estamos definiendo y lo establecemos de esta manera. Al ser variables cualitativas, pues es indiferente, ¿verdad? Y aún aunque fueran variables cuantitativas, sería indiferente, pero por comodidad visual para nosotros, pues siempre escogemos el nivel bajo, el número más bajo, ¿sí? Tenemos el factor B. El factor B, pues lo vamos a definir como tipo de horno, ¿sí? Y el tipo de horno definimos como nivel bajo, aquel que opera por precalentamiento, y como nivel alto, que opera en frío. Sí, porque así están acomodados los datos experimentales en el problema. Sí, no por otra cuestión, sigue siendo esta una variable cualitativa. Y vamos a definir también la variable de respuesta. La variable de respuesta nos indica el problema, que es la energía entregada al producto que se ha metido al horno, ya sea para secar, ya sea para puedes darle un tratamiento térmico, ¿verdad? No lo especifica como tal y entonces nos dice que la variable de respuesta es la energía total que se entrega al producto. Entonces vamos a definirlo nada más como energía entregada. Y así pues tendríamos nuestros datos. Ahora,
¿Cómo es que vamos a construir la tabla de análisis de varianza? Para construir la tabla de análisis de varianza, pues vamos a trabajar con estos datos. Hemos de recordar que hemos establecido ahí unas ciertas etiquetas que nos permite identificar en qué nivel alto o bajo se encuentran nuestros factores que estamos analizando, ¿sí? Podemos iniciar esto de alguna manera, para decirlo, de tratar de simplificar el entendimiento del problema haciendo una representación gráfica. Dicha representación gráfica estaría dado de la siguiente forma. Hemos de recordar que la representación gráfica para un diseño 2 a la 2 pues es un cuadro simple como tenemos aquí. Vamos a decir, origen, tenemos el nivel bajo tanto de A como de B, y en este caso tenemos la etiqueta de 1. En este lado tenemos el nivel alto de A, nivel bajo de B, y tiene la etiqueta de A. Y así para arriba, ¿verdad? Tenemos aquí nivel bajo de A, alto de B, por lo tanto la etiqueta es B, y en este extremo tenemos a los dos factores en su nivel alto, tenemos AB. Ahora, hemos de observar que cada una de las etiquetas tiene la sumatoria de las réplicas que se encuentran en los datos experimentales. Puede darse el caso de que no tengamos réplicas, que tengamos nada más una sola observación para cada combinación de los tratamientos. ¿Es factible hacer el análisis estadístico, construir la tabla de análisis de varianza? Sí, es factible hacerlo así, omitiendo la interacción de orden mayor. Como en este caso, pues nos interesa saber lo de el efecto de las interacciones, pues debe de haber al menos 2 réplicas, y entonces pues lo tendremos que sumar de esta forma. Entonces vamos a hacer la representación gráfica también aquí nosotros. Sí, entonces para eso pues vamos bueno, ahorita para que nos pueda caber sin ningún problema, pues lo vamos a pasar a la siguiente hoja. Y aquí vamos a hacer pues la representación gráfica. Vamos a poner aquí un cuadro. De esta manera. Y algo, pues así que se note con ganas. Y entonces, pues bueno, lo vamos a hacer de manera rápida. Aquí vamos a colocar la etiqueta correspondiente a 1. ¿Sí? Lo vamos a escribir y ahorita vamos a hacer los cálculos correspondientes. Sí, entonces aquí sería 1. Aquí sería A, ya que estamos considerando nivel bajo de B, alto de A. En esta parte sería B. Y finalmente, en esta posición sería AB. Entonces vamos a hacer los cálculos correspondientes pues para tener los valores de las etiquetas. Vamos a recordar que la etiqueta 1, ¿sí? Esta 1 implica que tanto A como B se encuentran en su nivel bajo, ¿sí? O sea, aquí definimos como nivel bajo para A, modo de convección, nivel bajo de B, precalentamiento. Entonces la etiqueta 1 correspondería a la suma de estas 4 observaciones. Hagan esa suma y díganme qué valor les da. De estas 4 de aquí. La suma me da 2477.13. Ok.
Gracias, 2477.3. Pasamos a ver ahora aquí déjenme ver. Ahora a esta etiqueta de aquí, donde pues vamos a tener nivel alto de A, nivel bajo de B. Alto de A pues implica modo regular y seguimos en el modo de precalentamiento del factor B, entonces implica sumar estas 4 observaciones. Y eso, pues, ¿cuánto les da? Eso quiere decir que vamos a estar en el nivel bajo de A, que sería modo de convección, pero ahora en el nivel alto de B, que lo habíamos definido como frío. Entonces sería la suma de estas 4 observaciones. 2294.7. Muy bien. Y finalmente, el último, que sería AB, implicaría la suma de estas 4 de acá. Sí, alto de A, que es el modo regular, y alto de B, que es el modo frío. 2248. Ok, vamos a colocarle punto cero, ya que en todas tenemos una cifra decimal. Entonces ya con esto, pues vamos a colocarlo aquí para tener los valores en las etiquetas y quizá de alguna forma nos facilite posteriormente hacer los cálculos. Entonces aquí sería 2477.3, aquí 2342.7. En esta parte, 2294.7 y el último, 2248.0. Muy bien, entonces ya tenemos los valores de las etiquetas. Para poder construir la tabla de análisis de varianza, la manera, llamémosle adecuada, es primero hacer el cálculo de contrastes. En un diseño 2 a la 2, pues quizás resulte sencillo hacer el cálculo directo ya de la suma de cuadrados y de los efectos, pero pues siguiendo la metodología que vamos a estar empleando para diseños un tanto más complejos, primero vamos a calcular los contrastes. ¿Sí? Entonces vamos a decir aquí que tenemos el cálculo de los contrastes. Vamos a tener como contrastes, contraste de A, contraste de B y contraste de la interacción AB, que previamente ya hemos explicado y hemos definido a qué se refiere cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, pues vamos a hacer el contraste de A. Y el contraste de A nos dice que va a ser igual a B. ¿Qué cosa es AB? Pues bueno, esto que tenemos aquí, la suma de las observaciones en el nivel alto tanto de A como de B, más A, que es esto, 2342.7, menos B, menos 1. Entonces vamos a hacer pues este cálculo, ¿no? Vamos aquí a sustituir valores. En este caso, pues tenemos 4 valores. Esto debía ser sencillo hacerlo así en este lugar. Y decimos que sería 248.0 más A, que es 2342.7, menos B, 2294.7, menos 1, que es 2477.3. Es importante remarcar que los contrastes pueden tener valores positivos, pueden tener valores negativos y pudiera tener el valor de cero, ¿sí? O sea, no se vayan a espantar que les dé un valor negativo, no pasa nada. Es muy común que eso ocurra. ¿Cuánto les da esto?
9362.7. Yo creo que no debe ser un valor, pues más Menos bajo. ciento No, ochenta lo sumé, lo sumé. Sí. Ok, menos 181.3, 81.3. así, muy bien. Sí, el de 9000 sí estaba, pues muy alto, pareciera ser que había sumado los valores, ¿verdad? Sí. Sí, lo sumé. Ajá, sí, está bien, no pasa nada, ¿verdad? Ahorita. Contraste de B, también el contraste de B, pues ya lo hemos definido previamente qué nos representa, ¿verdad? Entonces tenemos la expresión matemática para hacer el cálculo correspondiente. Entonces el contraste de B sería AB más B menos 1, ¿verdad? Entonces tenemos que AB, ya definimos previamente qué es, de 2248.0 más B, que es 2294.7 menos A, 2342.7 menos 1, 2477.3. Entonces, el contraste de B sería igual a ¿cuánto? Menos 277.3. 277.3. Y finalmente, para la interacción AB, tendríamos que hacer el cálculo del contraste AB, que matemáticamente se calcula con esta ecuación. Y tendríamos aquí que AB sería 2248.0 más 1, 2477.3 menos A, 2342.7 menos B, 2294.7. ¿Sí? ¿Y esto cuánto da? 87.9. 87.9. 87.9. Muy bien. Entonces ya tenemos los valores de los contrastes. ¿Sí? Contraste A, contraste B, contraste AB. Creo que ahorita ya no vamos a necesitar esto, creo. No me acuerdo, pero ahorita checamos. ¿Sí? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer, ya que tenemos los contrastes, una de dos, calculamos los efectos para nuestro modelo matemático. No es necesaria ahorita, bueno, lo haríamos más adelante, dependiendo qué efectos e interacciones son significativas. Entonces, pues vamos a calcular mejor la suma de cuadrados para hacer esa definición. Entonces decimos que hacemos el cálculo de la suma de cuadrados. Este cálculo de la suma de cuadrados, pues lo hacemos a partir de las interacciones, de los contrastes, aunque hay que recordar que tenemos que hacer el cálculo de suma de cuadrados totales también, y esta suma de cuadrados totales no implica sumar todas las elevar al cuadrado todas las observaciones y sumarlas, menos el gran total elevado al cuadrado entre 4 por n. Entonces tenemos aquí que tomar los datos experimentales, así como lo hemos trabajado en diversas ocasiones. Cada una de estas observaciones, de estas, pues ¿cuántas son? 16 observaciones, se van a elevar al cuadrado y se van a sumar, menos el gran total elevado al cuadrado entre 4n. Entonces vamos a hacer, o van ustedes a hacer las operaciones por partes, ¿verdad? Entonces primero me indican cuánto es la suma de todas estas observaciones elevadas al cuadrado. Luego me indican cuál es el gran total para elevarlo al cuadrado entre 4 por n, donde la n hemos de recordar que es el número de réplicas. En este caso, pues coincide que las réplicas es igual a 4. ¿Sí? O sea, para aquí, pues bueno, decir que qué cosa, por qué salió 4, ¿verdad? Entonces aquí hay que hacer este cálculo. Me indican ahorita cuál es el valor de esto. ¿Sí? Aquí, bueno, vamos a poner de esta forma. Y aquí pues también vamos a tener a un gran total elevado al cuadrado. Y también me indican cuál es el valor. Ahora que lo tengan.
Sí, para hacerlo por partes. El gran total es 9.362.7. 9.300. 62.7. Muy bien, gracias. El valor que me da de las observaciones al cuadrado es 5.486.436 Otra vez, por favor. 434 Ajá, punto 67. muy bien. Considerando que sea correcto, entonces la suma de cuadrados totales, ¿cuánto daría? Recuerden que no puede dar negativo, ¿verdad? $7,675.21. 21. Muy bien. Entonces tenemos cálculo de la suma de cuadrados totales. Hace falta la suma de cuadrados de A, suma de cuadrados de B, suma de cuadrados de la interacción AB. ¿Sí? La suma de cuadrados de A pues estaría dado por esto que tenemos aquí, desglosado de esta manera. Nosotros sabemos que lo que tenemos aquí en corchetes cuadrados es el contraste de A y así es como lo vamos a escribir aquí en la resolución del problema. En lugar de tener esto dado de esta manera, vamos a decir que es el contraste de A elevado al cuadrado, ¿sí? O bueno, lo vamos a hacer para tenerlo aquí presente y no vayan a decir así como que de dónde salió, se les olvide después. Lo vamos a copiar primero tal cual y después hacemos la acotación correspondiente, ¿no? De esta manera. Entonces tenemos que el contraste de A es de menos 181.3. Aquí sí es importante remarcar que la suma de cuadrados pues no puede tener un valor negativo. Si el contraste, por ejemplo, en este caso es negativo, al momento que se eleva al cuadrado, pues ya menos por menos nos va a dar más, ¿sí? Entonces ya nos tendría que dar pues un valor positivo, ¿no? Entonces tenemos que el contraste de A es de menos 181.3, eso lo vamos a
elevar al cuadrado y lo vamos a dividir entre 4 por 4. Y 4, el primer 4, porque así viene la ecuación para un diseño 2 a la 2. Y el segundo 4, que es el de n, es por el número de réplicas que tenemos en cada una de las combinaciones de los tratamientos. Entonces, esta suma de cuadrados, ¿cuánto nos da? Menos 2054. No sé, acuérdate que no No, puede ser negativo. 2054. Es 2054. positivo. ¿Ah? Punto 35, 36. 36, muy bien, gracias. Sí, acuérdate, no puede ser negativo. Está bien, nada más era el número, ¿verdad? El signo. Muy bien, hacemos el contraste, bueno, perdón, la suma de cuadrados de B. La suma de cuadrados de B está dado de esta manera. Y pues vamos a hacer la acotación de que estos corchetes cuadrados que tenemos aquí, pues es el contraste de B, que pues ya también lo hemos determinado, ¿verdad? Aquí, el contraste de B elevado al cuadrado. Lo vamos a simplificar de esta manera. Entre 4 por n. 4n. Y entonces esta suma de cuadrados de B va a ser igual a contraste de B que tenemos acá. Bueno, menos 277.3 elevado al cuadrado por 4. Y la suma de cuadrados de B, ¿cuánto da? $4,805.96. Bien, gracias. Tenemos ahora la suma de cuadrados de la interacción AB. Suma de cuadrados de la interacción AB sería igual a esta expresión, aunque esto que tenemos aquí en los corchetes cuadrados sería el contraste AB. Así lo vamos a escribir ya que tenemos ese cálculo. ¿Sí? 4n. Y esto nos va a dar lo siguiente. Aquí nada más para recordar es el contraste AB elevado al cuadrado, donde esto era igual a 87.9. Vamos a elevar al cuadrado entre 4 por 4. Y la suma de cuadrados de la interacción AB es ¿de cuánto? 482.90. Gracias. Ahora vamos a calcular la suma de cuadrados del error, que está dado por esta expresión. Y es importante aquí hacer notar que la suma de cuadrados del error no puede tener valores negativos. Si tiene un valor negativo, pues implica que algunos de los cálculos hechos previamente, pues está mal, ¿verdad? Entonces tenemos suma de cuadrados totales, que es de 7675.21, menos la suma de cuadrados de A, que es de 2054.36, menos la suma de cuadrados de B,
que es de 4.805.96, menos la suma de cuadrados de la interacción AB, 482.90. Esto nos lleva a que la suma de cuadrados del error es de ¿cuánto? 331.99. Bien, gracias. Aquí afortunadamente pasamos esta prueba que pues a veces es compleja y no se supera, ¿no? Que la suma de cuadrados nos dé un valor positivo. Entonces nos da 331.99. Teniendo la suma de cuadrados, pues ahora ya podríamos construir la tabla de análisis de varianza haciendo los cálculos restantes, o sea, la definición de los grados de libertad, calcular los cuadrados medios, estadístico de prueba, encontrar el valor de las tablas estadísticas, pues al momento de construir la tabla de análisis de varianza. ¿Sí? Entonces, pues vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a decir aquí que tabla de análisis de varianza. Y esta tabla de análisis de varianza, pues bueno, recuerden que tenemos fuente de variación, suma de cuadrados, grados de libertad, cuadrados medios, estadístico de prueba y el valor correspondiente en tablas. Entonces vamos a ponerle aquí la fuente de variación. Suma de grados de libertad. Grados medios. Estadístico de prueba, que pues nosotros lo representamos por simplicidad como F0. Y tendríamos un valor de tablas, que también por simplicidad le colocamos F de tablas, con el nivel de significancia que nosotros establezcamos si es que el problema no nos lo da, y que hasta donde recuerdo no nos daba ese nivel de significancia, entonces casi siempre por default es de 0.05, ¿no? Como fuente de variación, pues vamos a tener el factor A que hemos definido pues previamente al inicio de la resolución del problema. Sí, que es el modo de operación. Entonces aquí simple y sencillamente vamos a colocar a A. La siguiente fuente de variación es el factor B, que es el tipo de horno. Ya lo tenemos definido previamente, entonces nada más colocamos como B. Enseguida la interacción AB. Hay varias maneras de representar esta interacción, o sea, podemos poner A, B, así directamente, o bien un A cruz B, ¿sí? Entonces lo importante es que nosotros lo podamos entender. En este momento, pues para familiarizarnos con este tipo de nomenclatura, vamos a ponerle A cruz B, ¿sí? Que es la interacción AB. Tenemos el error y el total, ¿sí? Tenemos el cálculo de la suma de cuadrados, tanto para A, B, AB y el total, ¿verdad? Entonces tenemos aquí suma de cuadrados totales, que es de 7.175.21. La suma de cuadrados de A, que era de 2.054.36. La suma de cuadrados de B, que es de 4.805.96. La suma de cuadrados de la interacción AB, 482.90. Y la suma de cuadrados del error, 331.99. Los grados de libertad. Los grados de libertad hay que recordar que para los efectos principales, o sea, para A y B, es el número de tratamientos menos 1. Como tenemos un diseño 2 a la K, tenemos dos tratamientos o dos niveles, entonces 2 menos 1 pues nos va a dar 1 para A y para B. En el caso de las interacciones, implica multiplicar los grados de libertad de los efectos principales, o sea, A por B. 1 por 1 pues nos va a dar 1, ¿verdad? Los grados de libertad totales es el total de observaciones menos 1. Tenemos 16 observaciones, 16 menos 1 nos da 15. Y los grados de libertad del error
si checamos aquí cómo se calculan, ¿sí? De acuerdo a la presentación, nos dice que es A por B por N menos 1, donde A vale 2, B vale 2, N vale 4, menos 1, 3, entonces sería 2 por 2, 4 por 3, 12. ¿Sí? Tendríamos 12. Y otra manera, pues más simple, que es la más recomendable por algunas adecuaciones que haremos, no en este problema, pero sí en otros más adelante, es simplemente a los grados de libertad totales le resto lo de los componentes que estamos nosotros analizando. O sea, estamos analizando los efectos principales y todas las interacciones. Aquí ya ve, ¿sí? Pudiera haberse dado el caso que no nos interesa analizar el efecto de la interacción, entonces esta fila de aquí no existiría y los grados de libertad del error serían 15 menos 2, o sea, en lugar de 12 serían 13 y ya no concordaría con lo que estamos viendo en la presentación, pero esos ya son, digamos, análisis especiales, ¿no? Por lo pronto, pues lo dejamos así. Vamos a tener los cuadrados medios, ¿sí? Entonces, los cuadrados medios es dividir la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Para los efectos principales y las interacciones, pues esto es dividir la suma de cuadrados entre 1, por consiguiente nos va a dar el mismo valor. En el caso del error, pues aquí sí va a cambiar, digamos, pues de alguna forma considerablemente, ya que se va a dividir 331.99 entre 12. ¿Y eso cuánto les da? $27.67. Muy bien. Ahora vamos a calcular, o bueno, se van a calcular los estadísticos de prueba. Los estadísticos de prueba es dividir 2054.36, por ejemplo, para A entre 27.67. Y si les va a dar un valor grande, no importa, o sea, está bien. ¿Cuánto les da este valor? 74. ¿Cuánto, perdón, otra vez? 74.24. Muy bien. El segundo para B, el estadístico de prueba para el factor B, es 4805.96 entre 27.67. ¿Y eso cuánto les da? 173.69. Muy bien. Y para la interacción tendríamos 482.90 entre 27.67. ¿Eso cuánto les da? 17.45. 7.45. Muy bien. De tablas, para los tres que tenemos aquí, pues va a ser el mismo, ¿verdad? O sea, vamos a decir aquí que sería F, o sea, va a ser el mismo porque un nivel de significancia de 0.05, por ejemplo, ya que el programa no lo indicaba, los primeros grados de libertad son los grados del numerador, que siempre es 1, y los segundos grados de libertad son los del error, que son 12, ¿verdad? Entonces, sería el mismo estadístico de prueba para las tres comparaciones que se van a realizar. Busquen ese valor en tablas, ahí, o en Excel, y díganme cuánto les da. En su celular también lo pueden ver ahí con el Excel online, ¿no? También.
Es 4.7472. Gracias. Entonces, de cualquier forma, pues en todos los casos pues eran valores elevados, ¿verdad? Tanto para A como para B como para la interacción AB. En todos los casos, el estadístico de prueba es mayor al valor de tablas, ¿sí? Por ejemplo, 74.24 es mayor a 4.74, 173.69 es mayor a 4.74, 4.75, ¿no? 17.45 pues es mayor a 4.75. Entonces se concluye que existe un efecto en el factor A, existe un efecto del factor B en la variable de respuesta y asimismo hay una interacción entre el factor A y el factor B en la variable de respuesta. Esa es la conclusión general. Hay que redactar las conclusiones de manera particular de acuerdo al problema, ¿verdad? Donde tenemos definido cuál es el factor A, cuál es el factor B y qué es la variable de respuesta. Entonces vamos a concluir lo siguiente. Tendríamos como que tres conclusiones, ¿verdad? De acuerdo a esto, ¿sí? Vamos a decir que de la tabla de varianza o de análisis de varianza se puede concluir un nivel de significancia 0.05 con un nivel de confianza del 95%, lo siguiente, ¿sí? Y lo vamos a hacer o pretender hacer de manera ordenada, ¿sí? Vamos a decir que una primera conclusión sería que existe un efecto del modo de operación en la energía entregada. Quizá es obvio, ¿verdad? O sea, sea de sentido común decir, obviamente, si el horno tiene una convección, pues vamos a tener una mayor cantidad de energía que se entrega, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es esto de la convección? Pues la convección es como si tuviéramos una especie de un ventilador dentro del horno que esté haciendo que el aire se encuentre en movimiento. Entonces, pues yo esperaría una mejor distribución del calor dentro del horno y por consiguiente una mejor entrega de la energía, ¿sí? Asimismo, existe un efecto del tipo de horno en la energía entregada. Lo cual de cierta manera, pues también, o sea, el sentido común nos indicaría que se va a entregar una mayor cantidad de energía cuando el horno ha sido precalentado que cuando se inicia en frío. Es, por ejemplo, pues cuando nosotros cocinamos un pastel, ¿verdad? Ahí en la estufa de nuestra casa, pues así como que muchas veces decimos, ok, vamos a dejar que primero se caliente el horno, después metemos el pastel para que pues esté más rápido, ¿verdad? Y bien, pues ya se tenga un calentamiento, digamos, homogéneo y pues se pueda hacer de buena manera el pastel y no quede crudo de un lado y del otro lado ya se esté quemando, ¿sí? Entonces, también pues como que es lógico esperar eso, ¿verdad? Sin embargo, aquí pues estadísticamente pues se ha demostrado. Y asimismo va a haber una interacción, ¿sí? O sea, pues si el horno se encuentra operando de enfrío o precalentamiento con respecto al modo de operación, o sea, de que haya convección o no. Entre el modo de operación, tipo de horno, en la energía, ¿sí? Quizá debimos de haber tenido unas conclusiones preliminares si hubiéramos construido una gráfica de esta manera, pero bueno, ya no lo hicimos en su momento y pues bueno, ya así nos va a quedar. Entonces, estas serían las conclusiones. De acuerdo a lo especificado en el problema, pues habríamos terminado, ¿verdad? Hicimos el análisis de varianza, obtuvimos las conclusiones, existe una interacción
existe un efecto de los factores, o sea, de los efectos principales, y con eso concluiríamos. Sin embargo, pues vamos a continuar nosotros aquí resolviendo este problema, ya que es importante hacer las pruebas de validación del modelo, ¿sí? Para obtener las pruebas de validación del modelo, primero tenemos que obtener el modelo matemático, ¿sí? Entonces, pues ya que tanto el factor A como el factor B y las interacciones fueron estadísticamente significativas, todos estos efectos se deben de incluir en el modelo matemático, ¿sí? Entonces eso vamos a escribir a continuación. Vamos a decir modelo matemático y lo vamos a escribir primero completo, así como lo tenemos en la presentación, que es este que tenemos acá, ¿sí? Sí, lo vamos a llevar así tal cual, bueno, sin el término del error, sería esto, y entonces aquí pues vamos a tener que readaptar la nomenclatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener aquí que X1 nos representa el nivel de los tratamientos del factor A, X2 el nivel de los tratamientos del factor B. B0 lo tendríamos definido de esta manera, o sea, sería el promedio de todas las observaciones. Vamos a calcularlo de esa forma, ¿no? Vamos a decir que esto sería igual, entonces, al gran total, que lo calculamos por acá para hacer la suma de cuadrados totales, esto, dividido, o sea, dividido entre el número de observaciones, o sea, 9362.7 entre 16 para tener el promedio de las observaciones. Entonces, ¿eso cuánto da? O lo escribimos para que no se olvide, ¿no? Vamos a ponerlo de esta manera. Y punto, entre 4 por n. Bueno, 4 por n, que es el número total de observaciones. O sea, aquí diríamos que esto es igual a 9362.7 entre 16. Y entonces beta 0 sería igual a ¿cuánto? $585.17. Bien, gracias. Tenemos beta 1. Beta 1 es el efecto de A entre 2, ¿verdad? Aquí lo tenemos dicho de esta manera. Bueno, vamos a calcular el efecto. El efecto, nos vamos un poco hacia atrás, se calcula de esta manera. Bueno, aquí tenemos el efecto de A, que vendría siendo el contraste dividido entre 2 por n. Lo vamos a anotar así y ahorita lo simplificamos. Y esto podemos decir que es igual al contraste de A dividido entre 2 por n. Bueno, así dejémoslo. Ahora se les iba a decir que ya cuando se generaliza, luego está dividido, decimos que es el contraste de A dividido entre 2 por 2 elevado a la k menos 1, pero ahorita dejémoslo así, ¿sí? No nos compliquemos la existencia todavía. Tenemos el contraste de A que se determinó en algún lugar
aquí que es de menos 181.3. Y el efecto pues puede ser negativo también, se puede ser positivo, negativo, pudiera ser 0, ¿de acuerdo? Ahora sí que no pasa nada. Tenemos 2 por n, donde hay que recordar que n es el número de réplicas, que sería 4, y entonces el efecto de A sería igual a ¿cuánto? Menos 22.66. 2.66. Esto me va a llevar a, siguiendo esta parte, que beta 1 sería igual a menos 22.66 entre 2. Y esto es igual a ¿cuánto? ¿Menos qué? 11.33. 3, muy bien. Entonces ya tenemos beta 0, tenemos beta 1, hay que calcular beta 2 y beta 1, 2, o sea, más o menos siguiendo esta dinámica, ¿no? Tendríamos aquí, por ejemplo, que beta 2 va a ser el efecto de B. Vamos a quitar esto aquí de esta forma para que no nos meta ruido por ahora. Donde el efecto de B, bueno, lo vamos a copiar como viene aquí. El efecto de B es esto que tenemos acá, que no es otra cosa que el contraste de B dividido entre 2 por n. Y esto pues vendría siendo igual a menos 277 es entre 2 por n. O sea, 2 por el número de réplicas, que son 4. Y esto sería igual a ¿cuánto? Menos 34.66. Menos 34.66. Muy bien. Y entonces, beta 2 sería menos 34.66 entre 2, o sea que sería igual a ¿cuánto? ¿A menos qué? Menos 17.33. 17.33. Muy bien. Despegado. Tendríamos ahora beta 1, 2, donde beta 1, 2 es el efecto de la interacción AB entre 2. Ya me pasé. Esto de aquí. Y ¿cómo se llama? Y el efecto de la interacción AB, pues sería el contraste AB entre 2n. Sin embargo, todo proviene de esto que teníamos acá. Entonces vamos a anotarlo y ahorita lo simplificamos. De 87.9
entre 2 por n, o sea, entre 2 por 4. ¿Y esto cuánto da? 10.9875. 10.90 y qué, perdón. 875. 8.75. Ok. Lo vamos, como estamos acá utilizando una cifra decimal, lo vamos a redondear y nos quedaría como 11.0, ¿no? Porque en todos los casos me los dieron con una cifra decimal, ¿de acuerdo? A ver, bueno, sí. Ah, no, con 2, entonces 98, era 98.75, ¿verdad? Ah, 10.99. Es punto 99, el redondearlo en dos cifras, ¿sí? Como lo está manejando aquí. Entonces, esto sería igual a 10.99 entre 2. ¿Y eso daría cuánto? 5.49. 5.49. 49. Muy bien. Entonces, pues ya tenemos beta 1, bueno, beta 0, beta 1, beta 2 y beta 1, 2. Decimos que el modelo... El modelo matemático es... Vamos a anotar así, sustituimos beta 0, 585.17, beta 1, menos 11.33, entonces aquí se va desde acá por x1, para que nos quede así como que claro que se va a multiplicar x1, luego beta 2, que es menos 17.33, y beta 1, 2, que es 5.49. Por x1 por x2, ¿sí? Y con esto ahora podemos tomar pues los valores, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? O sea, para calcular los residuales. Para calcular los residuales, al valor experimental le vamos a restar el valor predicho por el modelo. Tenemos los datos experimentales, por ejemplo, a 618 le vamos a restar el valor predicho por el modelo. Este valor predicho por el modelo, pues sería aquí cuando tenemos tanto a A como a B en el nivel bajo. Vamos a decir que para los datos experimentales, y le vamos a representar de esta forma. 1, ¿qué quiere decir los datos experimentales 1? Que tanto A como B se encuentran en el nivel bajo. Entonces vamos a decir que x1 es igual a menos 1. Y vamos a decir que x2 es igual a menos 1. Y esto nos va a dar, de acuerdo a este modelo, a esto, vamos a ponerle que y, vamos a ponerle y ahí con un subíndice 1. Me convence.
¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí donde está x1 le vamos a sustituir con -1, donde está x2 con -1 y lo mismo aquí. ¿Sí? Entonces se hace la operación. ¿Cuánto daría ese valor? Que aquí era. Lo mismo, pero con signos positivos. ¿Perdón? Lo mismo, pero con signos todos sumándose. Pero, sí, pero ¿cuánto da? O sea, sería 585.17 menos 11.33 por -1, menos 17.33 por -1, más 549 por -1 por -1. ¿Cuánto da ese valor? Sería la operación. Maestro. Sí. 619.34. ¿Cuánto, perdón? No te alcancé a oír bien. 619.34. Muy bien, gracias. ¿Sí? ¿Quién me va a preguntar algo? Yo, no entendí muy bien por qué designó el valor de -1. Bueno, les designó valor de -1. Porque estamos para los datos con la etiqueta 1, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que tanto el factor A como el factor B están en su nivel bajo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí para lo que es el modelo estadístico, el modelo matemático, tenemos que tomar la consideración esta de acá, donde esto, ¿no? Como A se encuentra bajo, B se encuentra bajo, entonces por eso, como es bajo, es menos, tanto A como B, o sea, por eso le colocamos -1 y -1, ¿sí? En esta parte. Por ejemplo, el que sigue, que sería este de aquí, sería para los datos con la etiqueta A. Quiere decir que A se encuentra en su nivel alto, B se encuentra en su nivel bajo. Ahora x1 sería +1, x2 seguiría siendo -1. Por eso es del signo menos, ¿sí? Y que le ponemos aquí en el modelo matemático como -1. Ok, ¿De acuerdo? muchas gracias. Sí. Entonces, de hecho, aquí hasta lo vamos a poner como en negritas para resaltarlo, ¿no? Para datos 1, que implica, bajo la nomenclatura que establecimos, que A se encuentra en su nivel bajo, B se encuentra en su nivel bajo, ¿sí? Tendríamos ahora para los datos, A. Quiere decir que ahora sí que el factor A se encuentra en su nivel alto, por consiguiente, x1 va a valer más 1, entonces le vamos a poner el +1, aunque parezca un pleonasmo, ¿verdad? B se encuentra en el nivel bajo, por consiguiente va a ser -1. Y así es como lo vamos a sustituir en el modelo. ¿Sí? Vamos a ponerlo, a ver, vamos a movernos hasta acá para estar viendo el modelo en todo momento. ¿Sí? Aquí así. Sí, entonces aquí donde tengamos x1, pues le vamos a poner 1, ¿verdad? Donde tengamos x2, le vamos a poner -1. Entonces sería, aquí vamos a establecer y para la combinación de tratamientos A. ¿Sí? Sería 585.17 menos 11.33 por 1. Menos 17.33 por -1, más 549 por 1 menos 1, ¿sí? Dicho de manera simple, así como pues más o menos me lo dijeron hace rato, sería 585.17 menos 11.33 más 17.33 menos
5.49 por la combinación de los signos, ¿no? Pero pues hagan ustedes como ahorita en este momento ustedes lo entiendan. Entonces se aceptan aquí sugerencias de valores. $585.68. Muy bien, gracias. Para los datos, vamos a denominarle para los datos B, donde esto que implica que A se encuentra en el nivel bajo, B se encuentra en el nivel alto, por consiguiente, yo podría establecer que x1, como A se encuentra abajo, sería menos 1, como B se encuentra en el nivel alto, x2 sería más 1, ¿sí? Y entonces tendría aquí que hacer el cálculo correspondiente, ¿sí? Para el valor predicho por el modelo para la combinación de datos B. O sea, sería 585.17 menos 11.33 por menos 1. Menos 17.33 por más 1. Más 549 por menos 1 por más 1. ¿Sí? O sea, podríamos decir 585.17 más 11.33 menos 17.33 menos 5.49, ¿sí? Pero háganlo ahorita como ustedes puedan sin que se hagan bolas. Según digan, yo, 584.66. muy bien, gracias. Y finalmente nos hace falta una combinación de datos, ¿verdad? Para los datos AB, donde tanto A como B se encuentran en su nivel alto. Al encontrarse en su nivel alto, implica que x1 es igual a más 1, x2 es igual a más 1, y entonces aquí tendríamos 585.17 menos 11.33 por 1, menos 17.33 por 1, más 549 por 1 por 1. Sí, o sea, 585.17 menos 11.33 menos 17.33 más 5.49. ¿Y eso cuánto da? $562. Cerrados. Muy bien. Y entonces con esto, pues ahora tendríamos que calcular los residuales, ¿verdad? Profesor, Sí. en la de arriba, en los datos para B, me da 573.68. A ver. A mí también. A mí también. 573 punto ¿qué? 68. 68. Lo corregimos. ¿Sí? Ok, está bien. Entonces con esto pues tendríamos que calcular los residuales aquí. O sea, por ejemplo, los 16 residuales para el valor experimental de 618. Su residual sería 618 menos 619.34. Lo vamos a hacer ahorita, pero lo vamos a hacer
¿cómo se llama? Lo vamos a hacer en Excel para que podamos construir la gráfica, ¿no? Nada más déjenme abrirlo acá y y lo hacemos ahí, pues bueno, no va a ser tan rápido porque pues hay que copiar los datos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a tener convección. Calentamiento y frío, ¿no? Y los datos, bueno, para que no nos confundamos. Voy a poner así, entonces... Básicamente esta es la tabla de datos experimentales, ¿verdad? Entonces necesitamos, pues por ejemplo, el valor llevar hacia acá ahorita para tenerlo, pues así de manera rápida. Profesor, en este valor a mí me da 619.32. En el de Y1, Ujú. a ver, pues bueno, no sé, ahí vamos a ponerlo entonces así. Más o menos, pues lo que... Vamos a ponerlo aquí así, nada más para tener el valor de referencia y ahorita hacemos la operación para YA. YB, está YB. Ya ve. Entonces aquí pues vamos a decir que vamos a calcular los residuales y sería esencialmente la misma tabla, nada más que ahora, bueno, aquí vamos a borrar los valores, ¿sí? En este caso sería este valor, sería igual a 618 menos lo que predice el modelo para esta combinación de tratamientos, que sería 619.32. Sí, así me quedaría. Entonces esto, pues lo copio para los 4 valores de esta manera, ¿sí? Y y bueno, ahorita arreglo aquí otra vez las tablas, y luego aquí sería para nivel bajo de A, nivel alto de B, que estaríamos hablando de la etiqueta de B. Entonces sería 575 menos lo que predice el modelo, que es menos 573.68, ¿sí? Y de igual forma lo copiaría hacia los 4 valores que tenemos acá, de esta forma, ¿sí? Para este caso de regular, o sea, el horno operando de manera regular con precalentamiento, es nivel alto de A, nivel bajo de B. Entonces serían los valores experimentales menos de acá, aquí es alto de A, bajo de B, o sea, menos 585.68. Sí, hacia acá y hacia este otro lado. Y finalmente, de aquí, pues serían estos valores, menos, aquí estamos en el nivel alto de A, en el nivel alto de B, ¿sí? Que implica que es
este de AB, que sería 562.0. ¿Sí? Y me quedaría de esta forma. Entonces aquí le volvemos a poner las líneas que se perdieron. Si los cálculos estuvieran bien hechos, la suma de estas 16 observaciones pues debería ser igual a 0, ¿sí? Vamos a ver aquí nada más para corroborar, decimos que la suma de esto de acá nos debería de dar 0. Pues prácticamente 0, ahí por el redondeo, menos 0.02, ¿sí? O sea, ¿qué tan cercano a 0 es 0? Depende, ¿verdad? Pero si estamos hablando de valores de 618 y tenemos aquí como un residual de 0.02, pues prácticamente pues es despreciable, ¿no? Si, por ejemplo, los valores que tuviéramos aquí serían de 0.15, 0.18, 0.5, compararlo contra 0.02, pues a lo mejor el 0 no es tan 0, pero aquí pues sí, o sea, porque estos valores son muy grandes con respecto a esto, ¿sí? Que luego son cuestiones que pues me han llegado a preguntar, ¿no? Ahí, entonces está bien, así lo podemos considerar, ¿de acuerdo? Entonces, sí están bien hechos los cálculos de los residuales. ¿Qué es lo que sigue a continuación? Pues la gráfica de frecuencia acumulada. Hay que recordar que en la gráfica de frecuencia acumulada, los residuales se ordenan de menor a mayor y, y se grafican, ¿verdad? Bueno, se le construye su frecuencia acumulada. Entonces, pues primero vamos a decir aquí, frecuencia acumulada, ¿no? Y Y entonces aquí, pues lo primero que voy a hacer es ordenar los datos ordenar los datos de menor a mayor, o sea, los voy a copiar primero los residuales hacia acá. Tengo los residuales, obviamente, y no están ordenados de menor a mayor, ¿verdad? Pero pues eso ahorita lo hacemos de manera rápida. Aquí le ponemos J, que sería el orden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Vamos a tener datos repetidos, pero a ver, primero los ordenamos de menor a mayor. Haciéndolo aquí, ordenamos de menor a mayor. Y tenemos esto. Observamos que tenemos datos repetidos. ¿Qué datos repetidos tenemos? Menos 4.68 entre 2 y 3. Entonces aquí yo le coloco 2.5 y pues voy a eliminar de aquí, ¿verdad? Entonces lo vamos a poner de esta forma. Tenemos datos repetidos el 0. Entre 8 y 9 también saco promedio, sería 8.5. Elimino de acá, ¿sí? Otro dato repetido que tenemos es de menos, bueno, perdón, no es menos, es 0.02 entre 10 y 11, entonces aquí sería 10.5. Elimino de acá. Y creo que ya, ¿verdad? Serían los únicos datos repetidos que tenemos. Vamos aquí a suprimir estas, filas. ¿Sí? Y bueno, debía de haber hecho algo antes, pero de aquí voy a calcular la frecuencia acumulada. Y la frecuencia acumulada hemos de recordar que se calcula, sería este valor, menos 0.5
entre el total de observaciones, que sería 16, ¿no? Entonces lo escribo de esta forma, recorro la fórmula hacia abajo, va de 0 a 1, y entonces con eso ya puedo hacer el gráfico de frecuencia acumulada. Selecciono, les digo que quiero insertar una gráfica de dispersión y que sea de puntos, algo así como esto, ¿sí? Y aquí pues se presentan cuestiones aquí como que un tanto interesantes. O sea, aquí es donde de repente pues observamos ciertos, pues cierto escalón, ¿verdad? Pero vamos a ver si realmente qué ocurre entre punto 25 y punto 75, si ese escalón ocurre ahí o qué es lo que pasa, ¿verdad? Entonces vamos a arreglar bien la gráfica. Aquí le vamos a decir que vaya de 0 a 1. La unidad principal que sea de 0.25 para que me ayude a definir claramente aquí entre punto 25 y punto 75. Y pues esto que anteriormente parecía ser un tanto catastrófico, pues al momento de analizarlo entre punto 25 y punto 75, que son estos datos, pues más o menos se alcanza a ver que siguen la tendencia así como que de, es más, lo vamos a dejar justo aquí para evitar ahí que es lo que se presenta más adelante. Sigue pues más o menos como que la tendencia de una línea recta ahí, ¿sí? No se observa el salto, o sea, los saltos que se observan fuera de la zona de nuestro interés entre punto 25 y punto 75, pues esos no nos interesan, ¿verdad? Entre punto 25 y punto 75, más o menos se alcanza a ver que se sigue la tendencia de una línea recta. Por lo tanto, podemos concluir que se cumple con el supuesto de normalidad, ¿sí? Entonces, pues vamos a copiar la gráfica hacia nuestro esquema, ¿verdad? Aquí vamos a decir, bueno, gráfica del supuesto de normalidad. Sí, entonces la copiamos hacia acá y un poco antes, pues vamos a anotar los residuales, ¿verdad? Vamos a decir cálculo de los residuales. Bueno, estábamos así. Bueno, residuales. Y vamos a colocar la tabla que se había construido acá para los residuales, ¿no? Así, aunque sea de manera rápida, así, o sea, rápida me refiero a que no tenga el formato. Esos son los residuales, se grafican de esta manera, y así es como nos quedaría esta gráfica del supuesto de normalidad. Concluimos en esta parte, ¿sí? Se observa que entre 0.25 y 0.75 los datos siguen la tendencia de una línea recta, por lo que se concluye que se cumple con el supuesto de normalidad. Otra gráfica para validación del modelo es graficar los residuales contra el valor el valor experimental, ¿sí? Entonces, pues al hacer este gráfico, pues bueno, vamos a hacerlo aquí. Vamos a mover esta gráfica hacia acá para que no nos estorben nuestros cálculos. Por acá. Y entonces tenemos que graficar, o sea, vamos a poner estos valores contra estos de acá. Entonces,
Vamos a poner en el eje de las X el valor experimental, en el eje de las Y los residuales, por ejemplo, y vemos qué es lo que pasa. Entonces, por ejemplo, aquí, estos, pues los vamos a copiar parados, así como lo hice hace rato, pero a ver si sale más rápido de esta forma. Sí, tendría que ser algo similar con estos. Si lo hice bien, se supone que los valores corresponderían, ¿no? O sea, por ejemplo, 618 con menos 1.32, 619 con menos 0.02, 575 con 1.32, 573 con 0.02. Entonces, pues parece ser que está bien, ¿no? Entonces aquí sería el valor experimental, vamos a ponerlo así, y aquí sería el residual, nada más para identificarlos. Hacemos la gráfica, ¿verdad? Nuevamente una gráfica de dispersión. Insertamos una gráfica de dispersión de puntos y observaríamos que los datos pues se ven pues más o menos dispersos, ¿no? Como podemos ver aquí. O sea, no se observan tendencia en los datos. Aquí tenemos residuales, aquí tenemos valor experimental. Vamos a copiar esta gráfica hacia lo que tenemos aquí escrito, sin ponerle ahí que son ¿cómo se llama? Pues los ejes, o sea, las etiquetas ya se pondrían después, ¿no? Vamos a decir que gráfica de valor experimental contra residuales, ¿sí? Y se observa que los datos están dispersos. Se observa que los datos están dispersos y no hay tendencia. Por lo que se concluye que el modelo matemático representa adecuadamente los datos experimentales. Y con eso podríamos concluir. Otra manera de concluir que haya un buen ajuste de los datos experimentales con respecto al modelo propuesto es a partir de este cálculo que se tiene por acá de la R cuadrada ajustada, ¿sí? Donde la R cuadrada ajustada se tendría que calcular de la siguiente manera. Bueno, vamos a hacerlo, ya que nos sobró un poco de tiempo todavía. Aunque de repente ya nos estamos, bueno, quizás saliendo un poco del contexto. Pero pues vamos a hacerlo, ¿sí? Donde tenemos MSE. MSE es la suma, los cuadrados medios del error, que lo obtenemos en la tabla de análisis de varianza.
Y MSE sería los cuadrados medios totales. Entonces, esta MST podemos decir que es igual, haciendo la analogía de cómo calculamos los cuadrados medios, sería igual a la suma de cuadrados totales entre los grados de libertad totales, que podemos decir que es n menos 1, ¿sí? Y tenemos que la suma de cuadrados totales, aquí, en la tabla de análisis de varianza nos decía lo siguiente. Suma de cuadrados totales es 7.675.21 y aquí podríamos decir que es 16 menos 1. Entonces, estos cuadrados medios totales sería ¿cuánto? O sea, 7.675.21 entre 15, ¿cuánto es? $511.68. 68. Sí. Ok. Entonces, con esto calculamos la R cuadrada ajustada. Los cuadrados medios del error, pues habían sido 27.67. Los cuadrados medios totales, que es esto que se acaba de determinar, 511.68. Y resulta una R cuadrada ajustada, ¿de cuánto? $0.94. ¿90 y qué, perdón? 4. 94, muy bien. Y con esto, pues bueno, concluimos, o sea, dependiendo el nivel de precisión que nosotros queramos, pero si la R cuadrada ajustada es mayor a 0.9, pues generalmente concluimos que que se acepta el modelo matemático. Aquí, sin embargo, es una herramienta útil para la discriminación. Sin embargo, en nuestro caso, con las herramientas que tenemos, o sea, los conocimientos o conceptos que tenemos, si tenemos una R cuadrada ajustada menor a 0.9, pues vamos a caer ahí como que en ciertas contradicciones, ya que estaríamos rechazando el modelo matemático propuesto, pero no estaríamos en condiciones de proponer un modelo distinto, ¿sí? Entonces, tendríamos que hacer otro tipo pues aquí de análisis y suposiciones, ¿no? Sin embargo, pues nada más lo vamos a concluir y lo vamos a dejar hasta ahí. O sea, afortunadamente en este caso, la R cuadrada ajustada pues nos dio mayor a 0.9, ¿sí? Entonces decimos como la R cuadrada ajustada, vamos a escribirlo así rápido. Bueno, es mayor a 0.9, se concluye que el modelo matemático propuesto es adecuado. Hasta ahí. Si nos hubiera dado menor a 0.9, pues quiere decir que algo se está desajustando. Puede ser que nos haga falta considerar un factor adicional que no se tomó en cuenta y que está incidiendo directamente en la variable de respuesta, ¿sí? Pero por lo pronto dejémoslo así, nada más, ¿sí? Y con eso pues podríamos concluir el análisis de nuestro problema.